Hola, ¿cómo están? Realmente estamos contentísimos porque estamos acompañados de una personalidad que ha manejado muchísimo el tema de elecciones, este tema que tiene que ver con la democracia, en fin. Sin embargo, yo lo he conocido cuando él estaba muy ligado al teatro. Carlos Cordero. Bienvenido, Carlos, querido. Luis, un saludo cordialísimo, me has traído grandes recuerdos. Aprovecho también para saludar a la audiencia y es un verdadero gusto estar acá en el programa. Carlos, qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Además de hacer teatro en sus épocas, muchas personas, y el otro día en casa me pasaba, mamá escuchaba Radio Panamericana y me dice, de solo escuchar la voz, Carlos Cordero dijo, reconocido ya en nuestro ámbito, no solamente por la docencia, por todo lo que implica el tema político, sino por los análisis que lleva adelante. Qué gusto tenerte. Gracias, María René. Como decía, para mí es un verdadero gusto. Y también quiero aprovechar, ¿no?, para hacer un saludo a Bolivia, tierra querida. Los escuchaba yo en la radio, a Henry Llanos, a Carmen Osorio, desde La Paz, Bolivia, desde la televisión universitaria. Un saludo cordialísimo para todos los amigos de Estados Unidos. Carlitos, querido, como dirían los políticos, vamos a entrar en materia, ¿está bien? ¿Qué ha pasado contigo? Pues, ¿por qué te has dedicado a hacer el análisis histórico? Tú estabas dedicado al teatro, ¿o no? ¿Hacías guiones? Sí, ¿Has puesto las escenas, o no? Sí. He tratado de llevar de manera paralela la actividad teatral y la formación universitaria. Bueno, el eje principal es la formación docente y no he abandonado eso. En cambio, el teatro es un poquito más esporádico, pero siempre con la pasión, como tú, la música, como tú, el humor, ¿no? ¿Cómo calificas actualmente entonces nuestro teatro? Porque muchos están de repente cambiando por, todo lo que está ocurriendo también en el entorno, el estilo de hacer tablas. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Pues nada, yo he derivado en ser autor de teatro y dirigir a mis propias obras, y una de las últimas grandes satisfacciones que tengo es que tengo ya desde este momento una invitación para formar parte del Festival Internacional de Teatro de Almagro en España el próximo año, con una pieza mía que se llama Nazaria entre dos guerras. Es sobre la primera santa de la Iglesia Católica Boliviana. Es un drama situado en el Vaticano, situado en la época de 1930, con un premio Nobel de literatura que es Guillermo Marconi. Entonces se encuentran y hay ahí unas situaciones tensas. Bueno, pero qué lindo que hayan elegido tu... Sí. O sea que el 2026 arrancamos con todo. Ahora, y luego has cambiado a la política. ¿Es que la política es puro teatro? No, pues desde joven mi formación es de las ciencias políticas. Los golpes de Estado que habían en Bolivia en 1979 me obligaron a irme del país, recalé en Venezuela y ahí obtuve la licenciatura en Ciencias Políticas. Un par de años más me vine acá a Bolivia y desde entonces, desde la recuperación de la democracia, desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, estoy en Bolivia y he hecho una carrera en la UMSA, soy profesor emérito. Y nada, seguimos en el análisis, el seguimiento de la política, los procesos electorales. En este escenario que tenemos que ver, ¿no? Ahora, hablar de los sistemas y procesos electorales en Bolivia. Yo creo que no solamente debemos hablar desde la recuperación de la democracia, sino entrar en contexto en todo lo que nos ha tocado vivir como país. El otro día hablaba con alguien que llegaba de España y hacía referencia a estos capítulos y saludaba los pasos que se ha dado como Bolivia para poder ahora tener esta democracia. Muchos dicen procesos muy accidentados los que vamos a vivir, pero saludaban también de manera internacional. ¿Qué dices tú? Sí, pues mira, las elecciones son un elemento central de nuestra historia. La fundación de Bolivia se debe a una ley electoral. La organización y la conformación de una asamblea deliberante, una asamblea constituyente y todos los congresos extraordinarios y todas las aprobaciones de reformas constitucionales o nuevas constituciones se han hecho en el marco
de cuerpos colegiados, ¿no? De representantes nacionales, de representantes de la ciudadanía de la época, y pues en todo momento, desde 1825, justo, fíjate, 200 años después, celebramos el bicentenario con un proceso electoral. Has dicho una palabra muy buena, es una institución, la Asamblea Deliberante. Eso es antes del 1825, para que ellos sean los que firmen la creación de la República. ¿Cómo se elige a esas personas que conforman la Asamblea Deliberante? Porque no había pues ese Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, nada, sí. ¿no? Sí, mira, es muy bonito y un poco diferente, pero además muy sabio. Lo primero es un decreto del 9 de febrero de 1825, emitido por el general Antonio José de Sucre, que convocaba al pueblo de Bolivia a que envíen representantes para decidir sobre los destinos de esta tierra una vez que habían sido liberados por la batalla de Junín y por la batalla de Ayacucho, batallas que ocurrieron fuera de nuestro territorio, en el Perú y más arriba, cerca de lo que era la nueva, bueno, hoy Colombia, Venezuela, ¿no? Esa convocatoria a que se junte la gente y decida sobre su futuro, pues se hizo con una ley electoral. Y esa ley electoral de 1825 está inspirada en la Constitución de 1810, la Constitución española, que pues va también conformar una junta ante la invasión francesa a España. Y fíjate, tantos años pasan que cuando América Latina se libera, estamos en un momento tal de un poco desconcierto. ¿Y ahora qué? Y ahí surgen estas ideas: reúnanse y decidan. Se reúne este proceso electoral. Uno de los detalles simpáticos es que establece municipios, provincias, y el mecanismo era muy simple: reúnanse donde haya un alcalde que esté funcionando, o en las puertas de las iglesias. Eran prácticamente cabildos, eran básicamente cabildos, y estos cabildos deberían elegir representantes de parroquia, y los representantes de parroquia deberían reunirse en juntas de parroquia, y las juntas de parroquia debían elegir a sus representantes para que se reúnan en juntas de provincia, en una especie de pirámide o escalera hacia arriba, y las juntas ya de provincia elegían a quienes deberían formar parte de la Asamblea Constituyente. Si digamos este decreto de febrero de 1825 y nosotros nacemos el 6 de agosto de 1825, ¿por qué había decreto si no éramos república todavía? Porque el decreto es una disposición del Ejército Libertador de Sucre, ¿no? Aquí los españoles ya habían sido derrotados, y lo primero que emite él es eso, se llama así la norma. Él era el jefe militar en los hechos de estos territorios que habían quedado descabezados, sin organización. Entonces, eso dice decreto, ¿no? Y deja las cosas muy claras, muy transparentes, Sucre, porque dice: reúnanse de esta manera. Establece además un criterio, fíjate, para la época, era un representante por cada 20.000 almas. No era mujeres, varones, y además era un proceso de participación abierto en cabildo, y un complejo proceso que duraba entre 2 y 3 meses, porque como tú muy bien lo has apuntado, no habían medios de comunicación. Entonces lo que se hacía era escribir la convocatoria, ese decreto, en papel, y se mandaban pregoneros a todo el mundo, ¿no? Y se leían los pregones en las esquinas
en las 4 esquinas durante todo un día, en los pueblos, para que la gente se entere de qué se trataba, y luego iban al otro pueblo, y algún rato se tenían que reunir. Porque el tema del analfabetismo, terrible también en esa época, ¿no? Exactamente, y es por esa razón, mira qué bien que tocas el punto, que cuando se reunían en Cabildo, la gente preguntaba, ¿y para qué nos estamos reuniendo? ¿Sí? Para hay que nombrar representantes, ¿Y qué es para eso? fundar una república. Exactamente, ¿qué es eso? ¿No? Y una de las condiciones era pues que había que saber leer y escribir. Y entonces... Por eso se dice que, perdón, esta asamblea deliberante estaba conformada por notables de esa época, porque entonces eran las personas que de repente sabían leer, escribir, representaban siguiendo estos niveles a cada región. Exactamente, pero los notables, 12 de 36, porque eso dice un libro que es de John Berkeley Pentland, que es un informe de 1825, porque él era cónsul británico en Bolivia, y él escribe un informe que está oculto, que está guardado en secreto, porque era un informe de un cónsul británico hasta 1960, y en 60 recién lo hacen público, y ahí es como un diario de lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Es un libro precioso, ¿no? Y ahí dice pues que los miembros de esta asamblea deliberante, entre ellos de los 36 que llegaron en su momento, 12 eran sacerdotes. ¿Y por qué? Porque sabían leer y escribir, ¿no? Y los notables, sí, los que habían participado un poco en las batallas, pero como señala Luis, el tema de la educación era clave. Y un detalle que un poquito, cuando se funda la República, primero, Bolívar y Sucre eran extranjeros, eran venezolanos, pero sí, los tomamos como los fundadores de la patria y todo lo demás. Pero el primer gabinete de Antonio José de Sucre eran todos extranjeros, ¿no? Españoles, colombianos. Claro, y para ese momento no estaba normado eso, pues, de que debes haber nacido en el país. Exactamente. O sea, que podían más... Exactamente, pero además, cuando se convoca a esta asamblea deliberante, les dan la opción a los españoles, a los que incluso habían peleado contra digamos, la revolución, contra la liberación de América, les dieron la opción en el decreto que si querían quedarse tenían que jurar al nuevo Estado que eran bienvenidos, ¿no? Porque muchos se habían quedado, eran ya pues descendientes de los primeros migrantes españoles, qué sé yo, ya habíamos vivido aproximadamente más de dos siglos, ¿no?, del proceso colonizador, ¿no? Entonces, en ese momento la gente se sentía altoperuana, americana, y les dieron esa oportunidad. Y un detalle más, el primer vicepresidente de la Asamblea Deliberante y luego de la Constituyente, que da lugar a la fundación de la República, era un obispo, José María Mendizábal, porque evidentemente la Iglesia también estuvo o a favor de la independencia o contra la independencia, y había pues obispos revolucionarios y obispos conservadores. Entonces, la historia, el análisis correspondiente, la interpretación da cuenta de que sí, desde ese momento se vivió en democracia, pues te daban a elegir. Exactamente, entonces definitivamente María estabas René. tú ejerciendo una democracia como Exactamente, que es una democracia totalmente diferente de la nuestra, sí, pero porque decides. empezaba en los cabildos, se elegían representantes, duraba más de 2 meses este proceso, primero debían haberse reunido en Oruro, pero hacía mucho frío y pensaron en que los representantes... Lo hubiesen vuelto carnaval, mejor no en Oruro. Y finalmente decidieron que sea en Sucre. Y en Sucre hemos celebrado el bicentenario en esa sala tan bonita, que pertenecía a la iglesia, a una orden religiosa de los jesuitas, y luego ahí se realizó la fundación y ahí se realizó la deliberación. Y María René es absolutamente puntual. Desde la fundación republicana, la primera ley que tiene Bolivia no es una constitución, es esta ley de convocatoria
a conformar una nueva república. Ese es nuestro origen. Y fíjate cómo es tan poderoso esto, que las elecciones hace 200 años son la génesis de nuestra república y hoy día, 200 años más tarde, estamos celebrando un proceso electoral para conformar gobierno. Mira, qué linda coincidencia. Entonces podríamos decir que ese febrero de 1825 sería el origen de la historia democrática de nuestro país. Exactamente, sí, querido Luis, exactamente así es. Pero nosotros tendemos a empezar el 6 de agosto, ¿no? Con la declaratoria de la proclamación de la República, ¿no? Se firma, digamos. Sí, ¿no? claro, se firma. Y lo que a veces también desconocemos es que son dos asambleas. Claro, una que delibera, la constituyente, ¿no? Claro, una que delibera y la otra que constituye. Entonces, los mismos deliberantes se disuelven. Mira qué acto democrático. Dicen, bueno, hasta que es nuestro trabajo, cumplimos. Exacto, cumplimos en términos de decir, elegir cuáles son las opciones. ¿Nos anexamos al Perú o volvemos a reunificarnos al Perú o nos anexamos a la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata o nos declaramos independientes? Nos declaramos independientes, ¿no? Ya. Entonces, listo, ya hemos cumplido, nos disolvemos. Pero ¿y quién va a conformar? No, es decir, que vuelva el pueblo a elegir a sus representantes para que funden la nueva república. ¿Y nunca más se vuelve a conformar una asamblea deliberante? Ya no deliberantes, pero a partir de ese momento fundacional, cada vez, primero, la constituyente es la primera que va a emitir resoluciones, por ejemplo, para definir cómo va a ser la forma de organización del Estado. Y ahí también son decretos que salen el 12 de agosto, después de haber fundado la República, y dice: el Estado boliviano ¿no? adoptará la división de los poderes, ¿no? Y habrá en Bolivia un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, ¿no? Y la forma del Estado que se adopta es la forma republicana representativa, ¿no? Nadie podrá quedarse hasta más no poder. ¿No? Es representativa, imagínate, y cómo reivindican el hecho electoral. También es justo decirlo. En los cabildos, mucha gente participaba, pero habían restricciones, no había restricciones al tema de las mujeres, al tema de la extranjería, no, la mayoría de edad, era casi como una fiesta, ¿no? Pero una vez que se reúne la Asamblea Constituyente y se emiten estos decretos del 12 de agosto, ahí mismo esa asamblea dice: para que funcione bien nuestro Estado necesitamos una constitución. Entonces, pero ¿quién nos puede proveer una constitución? Un modelo. Entonces, Bolívar, ¿no? Y Bolívar estaba de presidente en el Perú, ¿no? Entonces envían emisarios y cartas y le dicen: Simón Bolívar, usted nos ha liberado, le pedimos que nos dé una constitución y además, ¿no? Lo nombramos presidente de nuestro nuevo Estado, y este nuevo Estado va a llevar su nombre, ¿no? Entonces ya, Bolívar, preste. Claro. No sé si es coincidencia, es la evolución que debe seguir este tipo de capítulos, pero mientras vamos hablando de esto que pasó en 1825, se van introduciendo términos en el análisis que haces, Carlos, que actualmente están constituidos en una ley, la 026, democracia participativa representativa. Exactamente, y una cosa de base: hasta 1825 en Bolivia no había ciudadanos, porque los ciudadanos, ¿no?, los reconoce el Estado. El Estado dice: estos son los que forman parte de este Estado, de esta república, y uno es ciudadano no por vivir en la ciudad, sino por tener derechos de elegir gobernantes. Entonces, cuando hay la asamblea deliberante y la ciudadanía se junta, ¿no?, en estos cabildos, ahí, ¿no?, en la plaza, en la puerta, en el municipio, donde hubieran, en todo el país, en las 6 provincias que había en ese momento nace la ciudadanía.
¿no? Decía, porque te dicen, ¿qué es ser ciudadano? Tener la capacidad de elegir. Pero ciudadano. Que se utiliza en voto ciudadano, control ciudadano, y ahorita es que todo tiene tanta relación. Es que viene de ciudad, es decir, el hecho de que radiques en un. Sí, tiene esa connotación hoy día un poco eso, pero en sus orígenes las cívitas no tiene que ver con el conjunto geográfico o los edificios, ¿no? Sino las cívitas vienen del derecho a elegir gobernantes, que no existía eso antes ni en Europa. En Europa surge en el momento de la Revolución Francesa, 1789, y a partir de eso se convierte en una moda revolucionaria y transformadora del mundo y llega a América Latina con la liberación de España. Porque mientras éramos parte de España, éramos súbditos del rey, ¿no? Ese era el término. Éramos súbditos del rey, ¿no? Éramos americanos, ¿no? Hijos de descendientes, nativos, pero todos éramos súbditos, todos teníamos un rey al cual venerar, respetar y todo eso. Pero cuando hay la república, se acaba ese sometimiento, ¿no? Y ahora dice, la única subordinación que vamos a tener los altoperuanos es a la república, a las leyes de la república, y por ese hecho, porque vamos ahora a elegir gobierno, ¿no? Somos libres, somos ciudadanos. Ajá. Estamos ejerciendo las cívitas, el derecho a elegir gobernantes. ¿Qué estamos haciendo hoy día, 200 años después? Los 8 millones de bolivianos vamos a ir a votar, ¿no? Porque somos ciudadanos que vamos a elegir gobierno, estamos ejerciendo un derecho y vamos a definir quién va a ser nuestro gobernante en los próximos 5 años. Fíjense qué cosa tan bonita, que le ponemos a este gobernante un límite, 5 años. Y los ciudadanos aplica también entonces a los bolivianos que votan fuera de nuestras fronteras. 1825, primera media hora ya prácticamente. ¿Verdad? Sí. No puede ser. ¿Verdad? Mira, no hemos pasado. Llegamos a 1982. Hemos llegado al 12 de agosto, nada más, del 1825, ¿no? Sí. Bueno, pero hay una continuidad muy interesante, y podemos llegar hasta el presente, que una vez que tenemos la Constitución, se reúne nuevamente el Congreso Constituyente ya en ese momento, se lee la propuesta de Bolívar, se la aprueba con algunas pequeñas modificaciones importantísimas, ni duda cabe, y Bolívar creía que esa Constitución debería durar 100 años. Y en el caso de Bolivia duró apenas 4 años, ¿no? De 1926 hasta el 30-31, que Andrés Santa Cruz, nuestra figura icónica de la Universidad Mayor de San Andrés, creador prácticamente de nuestra universidad. 30 años, 1830 además, cuando Andrés nacemos, Santa ¿no? Cruz hace la primera reforma a la Constitución. La que tenía que durar 100 años. Sí, la que debería durar 100 años. Andrés Santa Cruz es el que, y además digo, no Andrés de Santa Cruz, digo Andrés Santa Cruz. Bonito eso. Porque Andrés Santa Cruz en vida, cuando fue los 10 años presidente, promulgó muchísimas leyes. Y hay leyes que son libros donde muestran su presentación, análisis, el contenido de las leyes, los códigos Santa Cruz, la ley civil, económica, etcétera, la ley de gobierno, que por eso se dice de Santa Cruz que fue uno de los más importantes legisladores que nos dio, porque de verdad nos dio leyes propias, porque hasta antes lo que teníamos eran las leyes coloniales, que tratamos de adaptarlas, pero hasta que no diga, estas son las leyes de la República, así va a ser el comercio, así va a ser la penalización cuando uno comete un robo, cuando el comercio, todo, ¿no? Esas leyes las promulga Santa Cruz. Y Santa Cruz nunca escribe su nombre como de Santa Cruz. ¿Verdad? ¿Y de dónde sale el de Santa Cruz? De una moda que más o menos viene de la década de los 50 y de un libro que escribe don Alfonso Crespo que se llama El Condorindio, ¿no? Y ahí empiezan como que el producto de la revolución que ya se estaba gestando, el tema de la guerra del Chaco, ¿no?
darle un poco de alcurnia. El inventor un Suena poquito de más todo bonito. eso. O sí. sea que es Entonces, René, post-mortem. Pero por supuesto. O sea, él no sabía que le íbamos a decir de Santa Cruz. Exactamente. Y además, en ese momento es que se hace por primera vez la reivindicación del segundo apellido, de la madre de Santa Cruz. Y podemos después seguir hablando de eso. Sí, Ya estamos, Sí. ya se acabó. Sí, cumplimos con esto que es Ya. importante y retornamos en breve. ¿Sí? TVU, conéctate ya, historias que inspiran, noticias que van. TVU, la voz de la gente, cultura, tendencias, lo ves en las redes. TVU. Bien, les comentaba que fue don Alfonso Crespo en un libro que se llama El Cóndor Indio, donde busca la genealogía de Andrés Santa Cruz, y él es el que realmente lo bautiza y reivindica el nombre de la mamá, ¿no? Y pues para denominarlo como Andrés de Santa Cruz y Calahumana, no de Santa Cruz por el territorio, sino más bien esa referencia de la Santa Cruz. En los libros de las leyes que se promulgaron en la época de Santa Cruz, él estando en vida, él firma, incluso sus libros le hacen y su nombre es Andrés Santa Cruz, ¿no? Y lo de y Calahumana es una reivindicación posterior del siglo XX, porque no había la costumbre de utilizar los dos apellidos, ¿no? De ahí poco para diferenciarlos en la historia, por ejemplo a los José Vallivian, ¿no? Al hijo de Vallivian, que luego va a ser también el presidente, Adolfo Vallivian, y finalmente don Hugo Vallivian. Entonces es una costumbre que se adquiere muchos años después, y que se va a conservar. De ahí todos nosotros recordamos a nuestros presidentes, ¿no? Después de la Revolución Nacional, como Víctor Paz Extensor, Hernán Siles Suazo, ¿no? O sea, Carlos Cordero Carrafa. Pero una costumbre que se adquiere muy posteriormente. Un detalle también histórico es que la mamá de don Andrés Santa Cruz fallece cuando él era presidente. Entonces es un acontecimiento social, el velorio, que la van a velar en Palacio de Gobierno a la mamá de Andrés Santa Cruz, y asisten todas las autoridades eclesiales, políticas, ¿no? Y el presidente muy compungido, y hay unas notas de prensa en un periódico, el primer periódico de la República, El Cóndor de los Andes. Bien, ahora entraremos pues ya a lo contemporáneo. A ver, Carlos, en tu largo análisis de la historia democrática y elección, ¿cuántas elecciones se han dado a partir de la vida republicana de 1825 hasta ahora? A ver, yo calculo que se han debido dar para la elección de presidente entre unas 30 a 35 elecciones para presidente, porque al principio de nuestra república, hasta 1941, éramos un sistema parlamentario más que presidencialista. 1841. Éramos más parlamentarios que presidencialistas. Y claro, no había muchas elecciones, ¿no? Además el Parlamento, los congresos de la época duraban 2 meses, ¿no? Y luego 2 años, se reunían cada 2 años y luego cada año, pero igual 1 mes, 2 meses para apoyar al gobierno, ¿no? Y
cuando había crisis, inmediatamente se convocaba un congreso, ¿no? Cuando había crisis políticas, fallecía un presidente, o como el caso de Santa Cruz, pierde una batalla, lo nombran, lo eliminan del poder, entonces se convoca a un parlamento, un congreso, utilizando leyes de la época, y la primera elección era pues de corte parlamentario. ¿Qué quiero decir? Que se usa todavía hoy en España, por ejemplo, ¿no? Los diputados, la gente que se reúne para conformar un congreso, ese congreso es el que nombra presidente. No había que el ciudadano elegía al presidente, no había el voto universal, no era que el ciudadano veía una papeletita como ahora, ¿no? A ver quién va a ser mi presidente. No, lo que uno elegía, lo que los ciudadanos máximo elegían eran representantes. Y ahí adentro, claro, y los representantes se reunían. Los representantes se reunían y luego decían, tenemos que elegir un presidente. ¿Quién? Entonces, podía ser de dentro de la asamblea o alguien que estuviera pero fuera. entonces ese sistema parecería que ha llegado hasta no hace poco, hasta no hace mucho, diré, cuando el tercero es presidente y lo nombran en el Parlamento a Jaime Paz. Ese método que tú estás hablando parecería que es lo mismo. Sí, un poquito, tiene que ver con eso, pero el fondo es que por lo menos en estas épocas, evidentemente que el Congreso elegía al presidente, era al presidente o al candidato que decidía el Congreso, es cierto, pero antes había habido una elección ciudadana que había elegido al presidente, pero no había logrado realmente elegir. Lo que ha sucedido es que el MIR, la ADN y el MNR prácticamente empataron en el número de representantes y no llegaron al 50% más uno. Eso es lo que ocurrió. Lo que se hablaba mucho en esa época era del empantanamiento, ¿no? Exactamente, así fue, ese fue el nombre. Pero previo a eso, el ciudadano votó por opciones, en papel, por papeletas, pero luego los representantes en el Congreso, en el número estaban muy similares. Había uno que tenía 43, el otro que tenía 42, el otro tenía 38, entre senadores y diputados. Y es de ahí donde surge la viveza criolla de Oscar Eid, ¿no? Que dice, cuando ve los números de los representantes, no el número de los votos, porque en los votos sí estaban un poquito más distantes, ¿no? Pero los representantes estaban muy cerca, 43, 42, 39, ¿no? Entonces dice, no, esto es un triple empate. El empate técnico. Y claro, no es un triple empate, ¿no? Y claro, entonces ahí sí negociaron, ¿no? quién podría ser el próximo presidente. Y ahí surge surge Jaime Paz de presidente, siendo tercero. Exactamente. O sea, el que seguramente tenía 39 en ese momento. Exactamente, ¿no? así fue. ¿No? Pero estaba en la ley que si ningún candidato le reunía más del 50% de los votos en la elección previa que se había realizado, el Congreso tenía que reunirse y tenía que elegir entre los 3 más votados. O sea, Jaime Paz estaba perfectamente habilitado porque era uno de los 3 más votados. Luego el sistema político cambió, eliminaron a los 3 más votados, dijeron no, solamente los 2 más votados. Y hoy el tema, por ejemplo, que estamos viviendo en el bicentenario de la segunda vuelta electoral, es una norma que se introduce en la reforma constitucional del 2009. Que nunca se ha hecho uso hasta ahora, parece que recién la vamos a utilizar. La segunda vuelta. Sería primera vez que se dé una segunda vuelta, ¿no? Exactamente, para la elección presidencial. Desde el 2009, ¿no? Desde el Esta nueva constitución. Tuvimos elecciones 14, 19 anuladas. Tuvimos la del 2020, pero nunca hizo falta, porque en el 2009 creo que Evo Morales sacó el 63%, ¿no? Sí, luego el 2019 nunca 54. Supimos, porque era 41, ¿no? Pero se anuló. Y luego el 2020 Luisa se ganó con el 55%. Entonces no hacía falta. Claro.
¿Y cómo eran las elecciones sin la participación de las mujeres antes del 52? Porque el MNR es el que, con el voto universal, en fin, incluye a las mujeres. ¿Cómo era antes? Acoto eso, porque dicen que no se había cumplido ni implementado lo que efectivamente era un voto universal, porque todavía las mujeres solo votaban para representantes o autoridades regionales, no era para el voto nacional. Sí. Para representantes nacionales, eso es cierto. Evidentemente es cierto. Yo no tendría que decir que el padre de la participación de la mujer en la política fue Gualberto Villarroel. Fue presidente entre el 43 al 46. Sí. ¿Y qué es lo que hizo él? Primero organiza un congreso indígena campesino. El gran congreso, pues. Claro, ¿no? nunca Sí, se había sí. reunido. Y segundo, él va a propiciar las elecciones de alcaldes y concejales. Ah, o sea que ahí es. Y ahí es se en esa origina. norma, en Ya. las elecciones de 1946, 47 creo, ¿no? Donde se habilita por primera vez que las mujeres puedan votar y además puedan ser elegidas. Entonces, fíjate que ya eran hombres de Y la hay- revolución, 46 ya habían, las mujeres ya habían Era participado. regional, pero ya habían participado. Leí esto en una columna de opinión, pero no ver. lo explicaban así tan claro. No, y una de las cosas muy simpáticas era que la madre o la abuela de Gonzalo Sánchez de Lozada fue una de las primeras mujeres concejales, no sé si de Cochabamba o de La Paz, ¿no? O sea, en esa Pero época. en el 46. Ah. Y claro, cuando 52 viene, falso. viene la revolución del 52, Ya. ¿no? Ah. Y hay un cambio muy grande en la forma de organización del Estado, la participación ciudadana, etc. Fíjate que lo primero que hace el MNR es a los 3 meses, el 21 de julio de 1952, da el decreto del sufragio universal, a los 3 meses. Y dice... O sea que refuerza lo que ya había hecho Villarroel. Exactamente, por eso Villarroel siempre fue un ícono de la Revolución Nacional. Y no los cuelga. Sí. ¿Cómo termina? Sí, exactamente cómo Y termina. de repente por esa Sí. característica que tenía, ¿no? Sí, Deciden y terminar en el así. 52 se emite el decreto del 21 de julio, que es el decreto del sufragio universal, y ahí se dice que las mujeres, los militares, los curas, los eclesiásticos, las monjas, ¿no? Tienen ahora el derecho a elegir gobierno. Porque hasta los militares estaban proscritos. Ah, militares Por tampoco golpistas. Los ya. golpes, ¿no? Y siempre habían estado en el poder, entonces decidieron que no participaran en las elecciones. Pero con la Revolución Nacional dijeron, no, todos tienen que ver. Pero ¿y cómo es eso de que les dice, bueno, ya los militares pueden votar, dice eso el MNR, pero el MNR también cierra el colegio militar? O sea, sí, ¿cómo es esto? porque en ¿Cómo? todo proceso, como en la fundación de la República, había pues militares revolucionarios y militares contrarrevolucionarios. Ya. Entonces sí, el MNR cierra el colegio militar y todo porque habían peleado con la rosca, con la oligarquía contra la revolución. Ya. Pero también había gente que se había rebelado, los cadetes, ¿no? Había oficiales. Uno de ellos que se rebeló que vislumbró con mucha intuición que estaba viniendo un nuevo tiempo y un nuevo régimen, era pues en ese momento uno de los primeros oficiales de la aviación, René Barrientos Ortuño. Entonces René Barrientos Ortuño, que lo expulsan de las Fuerzas Aéreas, ¿no? Lo expulsan por revolucionario. Entonces él se junta con los nacionalistas, con el MNR, Que era su edecán que que llegó a ser edecán, y además fue él que tomó el avión para irlo a recoger a Paz Extensor claro, a Buenos a Aires, Buenos Aires, lo sí. trae y fue su edecán y todo, y luego él refunda las Fuerzas Armadas. Y luego le da un golpe. Luego le da un famoso golpe. 4 de noviembre. Por eso mira qué entremezcladas que son las situaciones de la política. Y René Barrientos, sí, a tiempo de dar el golpe del 4 de noviembre, ¿sabes lo primero que hace? Dice, todas las conquistas de la Revolución Nacional se mantienen intactas, vigentes, sufragio universal, participación de la mujer, ¿no?
todo para ganarse a la ciudadanía, a pesar de que él lo había expulsado del poder a Paz Tensor. ¿Desde qué año, desde cuándo, desde qué época el Estado, el gobierno de turno elige o trata de que haya un tribunal electoral con diferentes nombres, todo, pero que haya un ente que sea el que maneje las elecciones? ¿Cuándo? ¿El 53 forma eso? ¿No hace? No. ¿Cómo manejan? El MNR lo que hace es... ¿Cómo manejan en ese tiempo? El MNR en su momento emite el decreto del 21 de julio del 52 y dice, vamos a nombrar una comisión especial que se dedica a estudiar la nueva ley electoral, establezca el nuevo padrón electoral, y claro, esa comisión se tarda 4 años, ¿no? Porque la primera elección con el voto, con el sufragio universal, va a ser recién en 1956. Mientras Pero eso tanto, es ¿para qué? Para Siles Suazo. no, claro, para Siles Suazo, Hernando. pero mientras tanto, Paz Estenssoro, que había hecho, supuestamente la revolución había introducido el sufragio universal, gobernó 4 años sin claro. partidos políticos, sin parlamento, sin elecciones. Pero cuando ya se tenía que ir, dejó la ley electoral, un nuevo padrón, y claro, el MNR era el que gestionaba el órgano electoral de la época, que estaba en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Y luego el cambio grande, importante, se va a dar en la recuperación de la democracia ya para 1993, ¿no? Porque entre el 89 y el 93 hay una serie de reuniones con los partidos políticos, porque hasta ese momento los partidos políticos eran juez y parte de los procesos electorales. Es decir, los partidos políticos eran los que nombraban los vocales del órgano electoral. Entonces, claro, no había independencia, eran los partidos los que, ¿no? los que formaban parte del órgano electoral, y los que designaban básicamente era el gobierno de turno, ¿no? Que un poco les daba un poquito de participación a todos los partidos. No había un órgano independiente. Entonces, deciden que eso era absolutamente necesario y reforman la norma y crean este órgano especializado que va a ser... Y ahí en ese órgano especializado que va a ser elegido, digamos, de manera ya independiente por el Congreso, por una designación del presidente de uno solito, ¿no? Un representante tiene, ¿no? Los demás, el resto era por entonces, meritocracia. ese momento en que ya elige el Estado, es cuando don Huáscar Cajías es... Exactamente. es el Don Huáscar presidente. Cajías, Jorge el sociólogo, el que falleció ya también. Sí. Varios de ellos, había una mujer, la señora Rosa, no me acuerdo, que era una señora muy distinguida, una de las primeras abogadas, fíjate lo que se llamó la Corte de los Notables. De los notables, exacto. Pero esas personas fueron electas por el Congreso y uno de ellos fue designado por el gobierno, como es hasta ahora. Y a partir de eso sí hay una designación independiente, el Congreso define hasta el día de hoy quiénes son los miembros de las Cortes departamentales. Tiene también un tiempo de caducidad, ¿no? Tiene un tiempo establecido para así trabajar. como hubo momentos interesantes como esto, cuando está don Huáscar y dicen no, los notables, hay un momento en que se habla de la banda de los 4. Ese es antes. Eso es antes de... Eso es antes. A raíz precisamente de eso, por la existencia de la banda de los 4, que eran representantes de partidos políticos, que todos eran miembros del órgano del Tribunal Electoral. ¿Por qué se les da ese título de banda de los 4? Porque entre los 4 a las 4 de la mañana... A las 4 de la tarde entre el Bolívar en cancha. No, de verdad, los 4 reunidos en sala cerrada tomaban decisiones, ¿no?, de anular mesas, ¿no?, de modificar, digamos, había un ganador en Oruro, un senador, decían, no, este no es, porque hemos anulado esta mesa. Entonces, viendo que se manipulaba mucho, sobre todo en las elecciones de 1989, porque había un recuento de los votos, podías haber votado en Santa Cruz, podías haber votado en Pando o en la provincia, se tenía que mandar la urna, las actas, todo dentro de la urna, hasta La Paz.
y el recuento era en La Paz. O sea, no había cortes departamentales. No había corte departamental, lo único que eran recolectores de las urnas y hasta La Paz, y todos se reunían en el Coliseo Julio Borelli, Viterito, ¿no? Y ahí se acumulaban las urnas, las cajas que antes eran de metal, con candado león, ¿no? Y adentro se metía todo el material electoral, entonces se abrían 3, 4, 5 salas, se deschapaba, ¿no? Se abría y se sacaba, que está el acta, ¿de dónde? De Santa Cruz, ¿no? Y pizarra en mano a trabajar. Era 2 semanas, un trabajo de hormiga. Sin parar por tiempo y materia, no había pues descanso, desayuno, ¿no? Y entonces ahí se hacía el recuento de las... se decía, ¿qué decía esta acta? Esta acta dice que hay 250 electores y que esta es la votación. Bueno, vamos a recontar. No hay tantas papeletas, no, se anula, ¿no? No hay esto, se anula, no está el acta, se anula. Entonces, ¿Y cuándo comienza esto de que...? Formas de fraude. Exactamente. Unas formas de fraude. Es un fraude institucionalizado, que se anulaban mesas y se anulaban con esos. Los resultados electorales variaban pues extraordinariamente. A propósito de esto, don Pavlovich ha sido diputado, pues, ¿no? Sí, del Partido Demócrata Cristiano, en la época en que dice la historia que el MNR, cuando todas las papeletas eran rosadas, entonces antes de entrar a votar, estaban en los lugares, tenían que mostrar su papeleta rosada para poner a la urna. O sea, era un tema también, o sea, dirigido. Pero ¿a qué quiero llegar con don Pavlovich? Dice, ¿no? Un artículo, dice, don Pavlovich es postulante para diputado por la democracia cristiana. Dice, a ver, dice en el periódico, compañeros del MNR, ustedes que pueden votar 1, 2, hasta 3 veces, unitos voten por mí. Y así sale diputado. Sí. Porque ese textito te está diciendo que también en esas épocas era terrible. En 1956, que es la primera elección, pues... votaron masivamente por el MNR, pero a partir de eso hubieron muchas fórmulas. Sí, ¿no? Un voto dirigido, también de agradecimiento, ¿no? Y lo que han habido en distintas épocas, formas de manipulación de la voluntad electoral, pero yo creo que hay que hacer un justo homenaje a que nos van a retransmitir esto fuera del país, ¿no? Uno de los hechos importantes también es el voto de los bolivianos en el exterior. 33 países en esta al inicio, en el segundo proceso electoral, el número de países ha ido variando. La primera elección que hemos tenido fue en el 2009. Y en el 2009 eran solo 4 países. Japón era el primero, ¿no? Sí, era Argentina, era Brasil, España y Estados Unidos, ¿no? La segunda elección del 2014 subimos a 33 países, ¿no? Y luego el 2019 que nos agarró en el COVID, y además el gobierno de la señora Janine Áñez, se bajó a 29 países. 3 países no participaron, unos Chile porque había muchas restricciones para pero disminuyó enormemente la participación ciudadana. Y otros países que también no votaron en Cuba, no se habilitaron en Cuba ni en Venezuela, porque había una distancia del gobierno de la señora Áñez con Cuba y Venezuela particularmente. Y otros países de Europa, por eso bajó de Asia, que se bajó Corea del Norte. Sí, no participó. Y ahora la idea era que en el 2020 se incrementó a 31, ¿no? Y hoy debería haber sido los 33, etc. Son 80 ciudades hasta donde había anunciado el órgano electoral. Pero es una cuestión económica, ¿no? Que hoy son 22. Y para cerrar con este tema tan lindo, ¿qué mensaje das a nuestra audiencia sobre este tema democrático, elecciones, en fin? Sí, yo creo que se ha convertido en un tópico el tema de la libertad, ¿no? Y sin embargo es el elemento central de todo esto. O sea, votar es un acto de libertad, ¿no? Frente
a cualquier sistema opresivo, sea del Estado, de un partido político, del poder económico, ¿no? Porque el ciudadano ingresa a un recinto de votación y está él y su conciencia y vota en secreto. Es un acto de gran libertad. Y esta libertad la hemos conquistado hace 200 años y, coincidencia de la historia, en el año del Bicentenario estamos realizando elecciones. Esto a veces puede generar cierta incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo es eso? Pero es emocionante. Pero el ciudadano hoy en Bolivia o en los 22 países va a ejercer su derecho, ¿no?, a elegir gobierno en secreto y con libertad. Por lo tanto, el bien más preciado que tenemos los bolivianos es esa condición de ciudadanos. No importa si vivo en Estados Unidos, en España, o en Bolivia, o en Santa Cruz, o en Oruro, ¿no? Cualquier ciudadano mayor de edad inscrito en el padrón electoral tiene el derecho de elegir gobierno, de elegir a quien él considere que puede ser el mejor gestor del Estado, el que puede ayudar a resolver los problemas del país. Entonces no hay una inducción, no hay presión. Cuando tú estás en el recinto cerrado, estás con tu conciencia. Y claro, la forma de manipulación que a veces antes había, que había que mostrar la papeleta abierta o que alguien entra contigo, ¿no? O que llena las actas como le da la gana, que esas son formas modernas de fraude, ¿no? Ya no importa cómo votas, sino cómo llenas ¿Cómo interpretas el voto? ¿Cómo interpretas el voto? Ojalá que el que cuenta no nos cuente un cuento. Dicen, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Muchísimas gracias. Gracias, El próximo tiene que ser Carlos. para hablar de la participación en Teatro de Almagro, por favor. A ver, la próxima vez que así sea. Muy agradecido, muchísimas gracias, María René. Ha sido muy lindo estar estos momentos contigo y, por supuesto, contigo, Luchito. No, ha sido hermano querido, muy gusto contento. verte. Muchísimas gracias, qué honor para nosotros. Sí. Nos Gracias. encontramos. Chao.